es hora de cantar. Ya son 80 años que cumple la iglesia pentecostal. Es hora de recordar. Gloria al Señor Jesús. Qué bendiciones saludarlos a cada uno de los fieles oyentes en esta mañana. Les saluda a su pastor Germán Rodríguez. En esta oportunidad queremos saludar a todos los amigos. Para mí en esta mañana es una bendición. Y en cabina, en el máster, con nuestro amigo Brian, como siempre, colaborándonos, el hermano Jesús Niño, pastor de la congregación Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la sede de Cañaveral. Y bueno, es que como decía hace un momento, este es su servidor aquí en la iglesia de Provenza, que ha sido una grande bendición. Y bueno, en esta mañana queremos, por decirlo así, darle ya como parte de una conclusión de lo que es la divinidad, una doctrina muy importante en la palabra del Señor, las cuales nos muestra al Señor Jesucristo como Dios sobre todas las cosas. A veces, amigo que estás ahí atendiéndonos, a veces no nos podemos quedar con algunos conceptos de personas y que nos quieren dejar lo básico, ¿no? Con mi hijo mayor, bueno, con mis dos hijos, hemos tenido una experiencia con mi esposa de que en el colegio le dicen al básico no. Un básico no es suficiente, hay que ser excelente. Y bueno, me parece muy interesante porque a veces con el básico uno se conforma. Y a veces con decir, ¿y quién es Jesús? ¡Ay, Dios! Ya, ahí lo encierran y ya no hay más tema de qué hablar. Pero estas doctrinas nos muestran algo más o nos está una conclusión, una explicación más profunda cuando se habla de Jesús. No estamos hablando de cualquier personaje, sino de aquel que es Dios manifestado en carne. Y por eso el apóstol habla de ese término, ¿no? E indiscutiblemente grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Y bueno, en esta oportunidad, amigo, el deseo es mostrarle por medio de la palabra del Señor qué debes hacer, a quién debes creer, en quién debes confiar, a quién debes adorar. Todos nosotros, estas palabras que estoy diciendo, todos tenemos esa necesidad. Nosotros necesitamos creer en alguien, necesitamos adorar a alguien, necesitamos buscar a alguien. Y qué bueno es que cuando uno conoce la verdad, el mismo Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, en esta oportunidad, como decía hace un momento, el hermano Jesús Niño nos acompaña en esta oportunidad, esta mañana, y él será el expositor de la palabra del Señor. Saludamos a todos los fieles oyentes de las veredas. Nos gustaría que esos amigos y aún hermanos que están en las veredas de diferentes lugares pudiesen reportar sintonía al 647-5000. Será de grande bendición poderles oír, atender su llamada o anotar su necesidad para estar orando antes de finalizar el programa. Es nuestro deseo. Entonces, en esta oportunidad, nuestro hermano Jesús Niño, que el Señor lo continúe bendiciendo. Muy buenos días, gracias al Señor, le doy en esta mañana, porque me da la vida para estar acá en este día, para acompañarlos a cada uno de ustedes en este hermoso programa, Sendas Apostólicas. Creo que ha sido una enorme bendición para todos, ya que a través de este medio también podemos predicar el mensaje de la palabra del Señor y bueno, dar a conocer las maravillas del Dios Altísimo. Como mencionaba nuestro hermano Germán, a quien también saludo en el nombre del Señor Jesús, en esta mañana, bueno, en esta semana se ha venido desarrollando un tema bastante importante, además de eso, que identifica a nuestra iglesia con el concepto mismo, con el criterio mismo de la palabra del Señor, y que en esta mañana pues seguramente será como un repaso de todo lo que se ha dicho durante estos días que el Señor nos ha permitido predicar el Evangelio a través de esta emisora. Así que bienvenido cada uno de ustedes a este maravilloso programa. Les saludo
con el amor fraternal en el nombre del Señor Jesucristo a nuestros amigos fieles, sintonizantes del programa, y también a nuestros hermanos. Un saludo muy especial también a los ministros del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Bucaramanga y también a sus alrededores hasta donde llega esta señal. Bueno, es una bendición muy grande. Quiero, antes de hacer partícipe de esta enseñanza, que escuchemos una melodía también en esta mañana, que engrandezcamos el nombre del Señor, que lo reconozcamos y bueno, le demos gracias también por permitirnos en este día comenzar esta jornada delante de su presencia. Mucha tristeza y dolor. Es lamentable que alguien siga en pos de un líder y tenga dudas de su identificación, al no creer que Dios se llame Jesucristo y que ese Dios en carne se manifestó, al no entender que sea el Padre y sea el Hijo y que es el mismo Espíritu Consolador. Con su sangre, que como líder tiene a Cristo el Salvador. Y aunque no somos muchos sabios, muchos nobles, sabemos y entendemos que Jesús es Dios. Si alguien dialoga con cualquiera entre nosotros del Evangelio, quiere alguna explicación, y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cuál es el nombre de Dios. Y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cómo es que se llama Dios. Era el verbo, también nos dice que ese verbo era Dios y que ese verbo fue manifestado en carne, estando en carne entre nosotros habitó, y en forma de hombre se manifestó a su pueblo. Sabemos que su pueblo no le recibió, mas para aquellos que creemos en su nombre, nos concedió ser hechos los hijos de Dios. Somos su pueblo redimido con su sangre, que como líder tiene a Cristo el Salvador. Y aunque no somos muchos sabios, muchos nobles, sabemos y entendemos que Jesús es Dios. Si alguien dialoga con cualquiera entre nosotros del Evangelio, quiere alguna explicación, y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cuál es el nombre de Dios. Y si el cristiano no conoce muchas letras, puede explicarte cómo es que se llama Dios. Bueno, gracias al Señor nuevamente. Bueno, podemos entrar ya en esta mañana en materia con lo que tiene que ver lo que la palabra del Señor enseña en cuanto a la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. Y hay que aclarar, bueno, yo creo que en estos días se ha mencionado el concepto de que para el pueblo judío y en la misma terminología bíblica el problema no era de
de la unicidad. El pensamiento bíblico y judío estaba totalmente convencido en ello de que Dios es uno. El problema no era de que ellos tuviesen algún vacío teológico en cuanto a la unicidad del Señor, sino el problema era en cuanto a que creer de que Jesús es Dios. Y de esa manera, pues quiero en esta mañana, por así decirlo, bueno, concluir hoy en esta semana el tema de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, que en eso radicaba precisamente el conflicto de muchos en los tiempos de Jesús, que no creyeron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. La palabra del Señor dice en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. El verso 10 dice, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces el hecho de que Jesús es Dios se habla o se halla también de una manera firme, de una manera completa, establecido en la palabra de Dios. Y así como la palabra del Señor habla de que Dios es uno, así también de alguna manera clara, de alguna manera específica, también nos enseña de que Jesús es ese Dios único, de que Jesús es ese Dios maravilloso. El hermano mencionaba ya algunos textos que tienen que ver precisamente con la divinidad de Jesús, con la manifestación de Dios en carne, que señala y apuntaba para que el pueblo de Israel, el pueblo judío específicamente, tuviese el conocimiento propio de lo que era la manifestación de Dios en cuanto al propósito de la redención, en cuanto al propósito de venir a salvar al hombre. Dios se manifestó de esa manera para dar a conocer la salvación, pero también para dar a conocer su gloria, para dar a conocer su naturaleza. Por eso se habla de que a Dios nadie le vio jamás, mas sin embargo, el unigénito del Padre, como dice el texto de San Juan capítulo 1, Él ha dado a conocer, lo ha dado a conocer, ha dado a conocer al Padre, ha dado a conocer su gloria, y por eso creo que somos privilegiados en el momento de que tenemos la revelación extraordinaria de conocer y de saber también y entender de que Jesús es Dios. En alguna ocasión hablé o prediqué acerca de que Jesús es Dios, y al igual que lo que el pueblo judío quizás en algún momento tuvo como experiencia, entonces también coloqué en el título ¿lo crees? Porque bueno, en muchas ocasiones la Biblia abiertamente nos muestra de que Jesús es Dios, pero la razón central, y yo pienso que el punto clave es hasta dónde nosotros creemos que realmente Jesús es Dios, ¿sí? Que Él tiene toda la naturaleza, la plenitud completa de Dios, o que en Él habita corporalmente toda la plenitud. Porque el mismo apóstol Pablo en ese texto de Colosenses, el capítulo 2, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Sí? Así que arraigados y cimentados, dice ahí, ¿sí? Podamos nosotros tener un conocimiento pleno de lo que es Jesús para nosotros ahora. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ¿sí? Porque para nosotros Jesús ahora es Señor y Dios, como lo declaró Tomás también en algún momento. Así que la Biblia enseña que Jesús es totalmente Dios, que Jesús es totalmente Dios, pero también que Jesús es totalmente hombre, ¿sí? Completamente Dios, completamente hombre. Que en ese velo de carne, que podemos mencionar así, residía toda la plenitud de Dios, no una parte. Ya hemos mencionado en algún momento que el ser humano no es un ser tripartito. Y también hemos mencionado en algún momento de que Dios no es un ser compuesto. Dios es un ser
¿sí? Que no es tripartito ni compuesto, Él no está formado, Él no está conformado, Él no está dividido, Él no se compone, Él es un ser, ¿sí? Es un ser indivisible, es inmutable, y por eso esas cualidades y características que le pertenecen al Señor o a Dios en su naturaleza, el mismo Jesús las tenía, ¿sí? El mismo Jesús gozaba de tener esas características y cualidades que llamamos atributos, y todas esas cosas pues hace entender de que ese mismo Dios que de alguna manera desde el principio quería hacer ver su plan redentor, hacerlo conocer, es el mismo que luego en presencia, luego directamente, ya presente, lo manifestó, ¿sí? Por eso la Biblia también en el texto de Isaías menciona que aquel mismo que hablaba, he aquí, iba a estar presente. He aquí yo mismo que hablo, dice Jehová al pueblo de Israel, he aquí mismo que hablo, he aquí que también estaré presente. Así que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la Biblia enfatiza, ¿sí? De que Jesús es Dios, ¿sí? De que Jesús es Dios. Y también vale la pena recordar que hay al menos 4 aspectos importantes a la hora de tener en cuenta cuando se estudia la palabra del Señor o cuando se lee el texto bíblico, y una de ellas es que Dios declara las cosas. Dios no supone ni deja en tela de juicio las cosas. Dios o la Biblia es un libro de declaraciones, no de deducciones ni de suposiciones. Dios declara lo que es, y la Biblia dice claramente que Jesús es Dios. En el Nuevo Testamento encontramos que la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 9, el verso 5, dice que de los cuales según la carne vino Cristo, ¿sí? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. La Biblia lo declara, porque es un libro de declaraciones de parte de Dios. Como también el Antiguo Testamento lo menciona, ¿sí? En Isaías capítulo 9, el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Así que la Biblia es un libro de declaraciones. Dios declara las cosas. En segundo, la segunda característica o principio que hay que tener en cuenta es que la Biblia interpreta la Biblia, ¿sí? La Biblia es un hilo secuencial, no puede tener contradicciones. Hay algunas supuestas contradicciones, pero la Biblia interpreta la misma palabra, ¿sí? No puede echar atrás o echar sobre el piso algo que ya se dijo. Entonces, la palabra del Señor nos declara con vehemencia, con toda seguridad, de que Jesús es Dios, de que el Mesías prometido iba a tener las mismas características y que iba a manifestar al pueblo la esencia de Dios y su naturaleza con todo su poder. Eso en cuanto a que la Biblia también interpreta la Biblia. Por eso muchas cosas de las que encontramos en el Antiguo Testamento las vemos realizadas ya en el Nuevo Testamento, el cumplimiento, ¿sí? El anuncio. La palabra del Señor dice en Isaías 7:14, ¿sí? Dice, por tanto, el Dios mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el texto de Mateo capítulo 1, el verso 22 dice, todo esto aconteció, ¿sí? Para que se cumpliese, ¿sí? Lo dicho por el profeta Isaías, ¿sí? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y estaba hablando ya
del anuncio que el ángel le había hecho a María y a José, de que lo que había en María era engendrado del Espíritu Santo, y que el ser que iba a nacer de ella iba a tener un nombre glorioso al cual le iban a poner Jesús, el cual quiere decir que Jehová salva a su pueblo de sus pecados. Entonces la Biblia es coherente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a la hora de declarar la divinidad, ¿sí? A la hora de declarar de que Jesús es Dios, de que la manifestación en carne de Dios tenía que ver con el mostrar el verdadero propósito de Dios en Jesús, y que Él era el mismo que se había manifestado en el principio y que había hecho todas las cosas, es el mismo que ahora también estaba dándose a conocer al pueblo de Israel de una manera personal. Bendito el nombre del Señor. El tercer aspecto, principio, que hay que tener en cuenta a la hora de leer la palabra del Señor, es que la Biblia es cristocéntrica. ¿Sí? La Biblia es cristocéntrica. Desde principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia muestra la obra redentora de Cristo. Y por eso está inmerso dentro de ello el propósito de que Dios se iba a manifestar en carne. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó allá en los inicios, ¿sí? En Génesis capítulo 3, de ahí en adelante encontramos cómo Dios manifiesta su misericordia, cómo Dios empieza en una búsqueda milenaria hacia el hombre, el deseo de mostrar cómo lo iba a restaurar, cómo lo iba a redimir, ¿sí? De qué manera. Por eso utiliza esos aspectos importantes, o nos muestra de cómo Él estaba preparando ya antes de la fundación del mundo, cómo había preparado mejor desde antes de la fundación del mundo ese programa con el cual iba a restaurar al hombre, y en ello también, como mencionaba ahorita, estaba inmerso el que Dios se iba a manifestar en carne. Así que por eso la Biblia también, a través de este aspecto importante y principio, que es un libro cristocéntrico, nos habla de la obra redentora de Dios, ¿sí? Y ahí está incluido en que Él se iba a manifestar en carne. Y por último, el último aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar o de leer la palabra de Dios, es que la Biblia es un libro monoteísta puro. Habla de un solo Dios. Así que cuando la Biblia muestra eso de un solo Dios, entonces no puede haber en ningún momento un choque ni teológico, ni escritural, ni de ninguna otra índole, porque la Biblia menciona con vehemencia de que solo hay un Dios. Entonces, si Jehová en el Antiguo Testamento, o Yahvé, es el único Dios, y para el pueblo judío, ¿sí? De hecho, entonces, para que no haya ningún choque teológico, Jesús en el Nuevo Testamento tiene que ser el mismo Jehová, ¿sí? Tiene que ser el mismo Yahvé, porque el pueblo de Israel o el pueblo judío necesitaba seguir convencido de que Dios tenía un propósito especial de redimir, de rescatar, de restaurar a Jerusalén, de restaurar a Israel, de volverlo a ser nación, y para ello estaba dentro del propósito de Dios que el pueblo conociera quién era Jesús. Por eso pienso que Jesús ese día se sintió de alguna manera complacido cuando hace la pregunta, ¿sí?, de quién es el Hijo del Hombre, y se lo hace a sus discípulos, aquellos que habían estado con Jesús ya durante algunos años, aprendiendo de día y noche, y que ellos se habían dado cuenta de las actividades, de las mismas actitudes, de los pensamientos, del desarrollo de la vida misma de Jesús, de la manera como hablaba y de la manera también como Él hacía mención de las cosas en cuanto a la parte de dar a conocer la verdad de Dios. Por eso dice, bueno, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Y bueno, para muchos de ellos fue fácil decir quién era Jesús en cuanto a lo que decían los demás. Pero cuando Jesús ya va directamente o enfáticamente al pensamiento de ellos, porque Jesús quería saber quién era Jesús o quién era Él para sus discípulos.
Y por eso en esta mañana, qué bueno, o me atrevo a decir, qué bueno sería que también nosotros pudiésemos cimentar en nuestra vida o aferrar no solamente el pensamiento o el conocimiento de que si Jesús es Dios, sino que también lo creamos como lo hicieron los discípulos, porque no solamente los discípulos sabían que Jesús era Dios, sino que también creían que Él era Dios. Y por esa razón pienso que el Señor se sintió muy contento al saber cuando Pedro responde con toda seguridad, y claro, por la revelación del Espíritu de Dios, menciona y dice: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, eso es una declaración importantísima para todo aquel que camina con Dios o que sigue a Jesucristo, saber que Él es Dios, ¿sí? No ponerlo en otra posición, no ponerlo en otro lugar en el cual Jesús no está. Él es Dios sobre todas las cosas, como mencionaba anteriormente en el texto de Romanos, el cual es Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que Jesús es soberano, Él está por encima de todo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que la Biblia es coherente en todos estos aspectos y podemos decir que es perfecta y que de alguna manera esos términos que se encuentran en la palabra de Dios no son términos para confundir, ni mucho menos para que el hombre entre en discusión en cuanto a la naturaleza de Jesús, en cuanto a la misma esencia del Señor, sino más bien los términos que se utilizan en la palabra del Señor, como el término hijo y la manifestación y todo lo demás que encontramos, el término hijo de hombre, el término hijo de Dios. Todo eso es para declararnos en la grandeza del amor de Dios a favor del hombre en cuanto a la redención, todo lo que Él hizo para venir a rescatar al ser humano, sí, todo lo que Él hizo para venir a levantar al hombre de la postrimería. Todo eso tiene que ver esa terminología bíblica. No se trata de ninguna manera, estimado amigo que nos escucha en esta mañana, de que el Señor quiere confundir al ser humano o ponerlo en un estado donde de pronto todavía esté en duda, ¿no? Antes, por el contrario, toda esta terminología nos lleva a entender cómo Dios, ¿sí?, en su grande amor hizo todo este programa a beneficio del ser humano, y que con ese programa le iba a dar el privilegio de ser restaurado, rescatado, redimido. Por eso se conoce como la obra redentora. Dios se manifestó en carne, ¿sí?, en Cristo Jesús, ¿sí?, en ese velo que se conoció, en ese velo que se vio. Dios lo hizo para venir a redimir al hombre, ¿sí?, para rescatar al hombre. Pero Él en ningún momento dejó de ser lo que Él es, porque Él no puede dejar de ser, ¿sí? Y eso también lo declaró Job, ¿sí? Si Él no estuviese con nosotros, si Él dejara de ser, nosotros pasaríamos también a otro nivel o dejaríamos también de ser. Bendito es el nombre del Señor. Así que todas estas cosas creo que nos ayudan de alguna manera también a entender la Biblia. En el caso de Isaías, cuando describió al Mesías como un vástago de Isaí, ¿sí?, o sea, como el padre de David, como también como la raíz de Isaí. Todo eso tenía el punto o tenía el objetivo de demostrar quién era ese que iba a venir, que se iba a manifestar en carne. Por eso todos esos términos que encontramos en Isaías nos ayudan a que nosotros podamos tener evidencia o claridad en los aspectos relacionados con nuestro Dios en cuanto a su manifestación en carne. Y como decía al comienzo, el problema para el pueblo de Israel no era de que se convenciera o el Señor no quería de alguna manera luchar con la mente de ellos para que entendieran de que Él era uno, ¿no? El problema donde radicaba o donde el Señor quería llegar como objetivo era de que ellos entendieran de que Jesús era el mismo Dios, de que Jesús era el mismo que se había manifestado
en carne, el mismo Dios que se había manifestado en carne. En Isaías capítulo 35, la palabra del Señor dice algo también, diría yo, importante, y en el verso 4, la palabra del Señor dice: digan a los de corazón amedrantado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. ¿Sí? Estoy hablando en la versión, o estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea, y dice así: entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los mismos que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos, y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua, y en la soledad correrán torrentes. ¿Sí? Bendito es el nombre del Señor. Todo esto lo vimos ya reflejado y también desarrollado en el mismo Jesús, cuando en su manifestación anduvo por las calles de Jerusalén y en Israel, y desarrolló todas estas actividades que lo caracterizaban como ese ser que venía a ayudar al hombre a levantarlo de su postrimería, a dar su vida por el hombre, a rescatarlo del lugar de miseria, sacarlo del cieno inmundo, como dice el texto, y además de eso para mostrarle el camino hacia la gloria eterna. También la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 40, el verso 3, dice de la siguiente manera: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Hace referencia a que este Jesús es el mismo Dios, que todo valle se enaltezca, y que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado y lo ha dicho, dice la palabra del Señor. Así que todas estas cosas también que encontramos en el Antiguo Testamento, de alguna manera apuntan para que el pueblo de Israel, en el momento de su manifestación, de la manifestación de Dios en carne, no tuviese alguna duda en cuanto al cumplimiento de la promesa del Señor, y que se iba a cumplir en ese ser que iba a nacer de una mujer virgen, y que iba a tener todos los atributos y todas las prerrogativas de ese Dios maravilloso, de ese único Dios Salvador. ¿Sí? Por eso encontramos que en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor en el libro de Gálatas dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿sí?, para redimir a todos los que estaban bajo la ley. ¿Sí? Tomás confesó a Jesús como Señor y como Dios. En el capítulo 20 del Evangelio según Juan, Tomás confesó a Jesús como Señor y como Dios. Por eso el Nuevo Testamento proclama de una manera completa y directa de que Jesús es Dios. Hechos capítulo 20, dice la palabra del Señor que la iglesia fue comprada con la sangre propia de Dios, ¿sí? Y claro, Dios en su naturaleza no tiene carne, no tiene huesos, no tiene manos, no tiene pies, pero cuando se habla de que fue comprada con la sangre propia de Dios, se refiere a la manifestación de Dios en carne, que ya estando presente Cristo, entonces Él pudo redimir o redimió al ser humano, ¿sí?, muriendo en el Calvario. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo también describió a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador. ¿Sí? En el capítulo 2 de Tito, el verso 13 dice que Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Pedro también lo describió como nuestro Dios y Salvador en la carta que él escribe en segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 1. Nuestros cuerpos también son templos de Dios, así como Pablo le dice a la iglesia en Corintios, y que allí mora el Espíritu de Dios, y sabemos que Cristo es el que mora en nuestros corazones, como lo dice Efesios capítulo 3, el verso 17. Y así sucesivamente hay muchos textos más que nosotros en esta mañana podemos mostrar a través de la palabra para de alguna manera declarar vehementemente de que Jesús es Dios, ¿sí? Pero Dios sigue interesado en que a la hora de escuchar y de saber de que Jesús es Dios, lo reconozcamos como Dios, que nosotros nos postremos ante Él como Señor, como Dios de nuestra vida, que lo creamos, ¿sí? Por eso yo creo que la bienaventuranza, diría yo, más grande, yo creo que la dicha más hermosa del cristiano, después de que acepta, recibe esta salvación, es saber que Jesús es Dios, es echar mano de ese conocimiento, es echar mano de esa revelación, es sentirse privilegiado de que el saber de que Jesús Dios no es solamente para ganar una contienda religiosa, sino para que en su vida entera se disfrute la dicha, se disfrute los privilegios, se disfruten las promesas de conocer de que Jesús es Dios. Por eso creo que el apóstol Juan, en esa carta que él escribe, en la primera carta que él escribe a la iglesia, allá cuando habla de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, lo que nosotros mismos tocamos, lo que nosotros mismos vimos tocante al verbo de la vida, porque la vida se nos manifestó y esa vida estaba en Cristo. Y bueno, comienza a hablar de todas esas cosas lindas que ellos pudieron experimentar al conocer quién era Jesús, y por eso termina diciendo en esa carta, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿sí? Así que no había ningún vestigio de duda en ellos ahora de quién era Jesús. Para ellos Jesús era el único Señor y el único Dios, ¿cierto? El único Dios, que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, y por eso se sentían completos y satisfechos. El apóstol Pablo dice, hablando de esa gracia que le había sido revelada a él, que no era merecedor, que en esa gracia había encontrado ese tesoro enorme, inescrutable de las riquezas, de la gloria de Cristo. Entonces ahora había en él un deseo de compartir, de anunciar ese misterio que había sido revelado, y él dice en Efesios capítulo 3, el verso 14: por esta causa doblo yo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que creo que todo esto nos llena de enorme satisfacción y de alegría del saber de que tenemos un privilegio muy grande, muy hermoso, que Dios nos ha revelado, ¿sí? De que Dios nos ha dado a conocer este misterio hermoso de la
piedad de Dios, ¿cierto? De la divinidad, ¿cierto? Con el texto que hemos mencionado muchas veces y que en esta semana se ha escuchado, ¿sí? De cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice allá en esa carta que le escribe a Timoteo, le dice, es importante que tú sepas cómo debes andar en la iglesia, ¿cierto? Es importante, porque si tardo es necesario de que haya un testimonio, haya una predicación coherente, haya una predicación firme, ¿sí? De cómo debe ser nuestro conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia, que es la morada del Espíritu de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, sin discusión alguna. Grande es el misterio del amor de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Porque la palabra misma del Señor declara que el que descendió, sí, es el mismo que también subió, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. Dice el capítulo 3 o el capítulo 4, dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿sí? Y ahora, como Dios dice, y él mismo constituyó, ¿sí? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Bendito es el nombre del Señor. Así que la Biblia de esa manera declara contundentemente y abiertamente de que Jesús es Dios, ¿cierto? De que Jesús es el Señor, de que Jesús es el único y verdadero Dios. Así que cuando hablamos de este tema nos apasiona mucho, ¿sí? Nos gusta demasiado, no solamente porque nos ha sido revelado esta verdad o este misterio tan hermoso, sino también porque disfrutamos, echamos mano de todo ello, ¿sí? Dios fue manifestado en carne y esa es una verdad, es indiscutible. Dios fue manifestado en la carne como Jesús, ¿sí? Y la aclaración de que Jesús es Dios necesariamente implica que Dios tomó sobre sí un velo de carne, tomó sobre sí, se hizo hombre, como lo dice el texto de la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, cuando dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Dios de una manera clara le hace ver al hombre de que su amor por nosotros lo llevó al punto de tomar la semejanza nuestra. Y el apóstol Pablo también, ya para terminar en esta mañana, declara cuando habla acerca de la bondad y de la comunión que debe haber entre los hermanos en la congregación, en la iglesia, hablando de la necesidad de que cada uno veamos por el bien de los demás hermanos dentro de la congregación. Él dice que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquel que sabe quién es Jesús, dobla sus rodillas para confesar de que Él es Señor y de que Él es Dios. Si termina adorándolo, postrándose ante Él, reconociendo su majestad, su gloria, su divinidad,
Por eso para nosotros no hay nada más hermoso y más gratificante que poder postrarnos ante Jesucristo y decir que Él es Señor y Dios de nuestra vida, confesarlo como nuestro todo, confesarlo como nuestro gran Dios y Salvador. Al único y sabio Dios, dice la palabra, al único y sabio Dios nuestro Salvador, a Él sea la gloria, la honra. ¿Por qué nos postramos ante Jesucristo? Porque Él es Dios, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que en esta mañana, estimados amigos, quise compartir esto de manera quizás de resumen. Creo que en esta semana ha habido abundancia de palabra, y en esta mañana también quiero decirle que Dios sigue con el interés de que nosotros podamos identificarnos con su naturaleza, y en este caso con la manifestación más grande, ¿sí?, que es la manifestación en carne, a quien le conocemos como Jesús. Bendito el nombre del Señor. Mi deseo es que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, y que también Dios se revele para con cada uno de ustedes. Hermano Germán, Dios los siga bendiciendo. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta oportunidad agradecidos con el Señor, porque este Dios maravilloso nos ha regalado algo que lo más seguro algunos no conocían, no sabían. Y bueno, ha pasado el tiempo, y qué bueno es conocer al Señor como Él es. Acabamos de oír la palabra del Señor. Amigos que están todavía conectados en el Facebook, el deseo de este programa, el deseo de este programa es compartirlo, que todas las personas, nuestros allegados, aún amigos, necesitan conocer quién es Jesús. No podemos quedar pudiésemos decirlo, por conveniencia, para no llegar a lo más seguro. Algunos dicen, no, para no ofender, mejor dejemos así, no le expliquemos. Qué triste es poder no conocer la verdad. Por eso el Señor fue muy específico al decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo más seguro, muchas veces te han enseñado, te han explicado o te han querido enmarcar a la manifestación del Señor Jesucristo de muchas formas. Yo, lo personal, he escuchado varias donde algunos tienen el concepto del Antiguo Testamento, que venía el Espíritu de Dios, obraba y se iba. Otros que no, era un espíritu andante que comía, dormía, y todas aquellas ideas que algunos pueden llegarse a imaginar o a escuchar. Pero la palabra del Señor ha sido muy clara esta semana. Me presenta al Señor Jesucristo como ese Dios manifestado en carne, ese Dios del cual como humano se comportó como humano, cumplió las normas, cumplió las leyes, hizo como humano lo que usted y yo podemos hacer. Dormimos, cansamos, comemos, lloramos, y todo eso lo encontramos en la palabra del Señor. Pero también como Dios vemos que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso encontramos en todo ese entorno ese poder sobrenatural en Él para hacer cosas maravillosas que usted y yo nunca podremos lograr hacer. Pero en Él sí encontramos todo. Por eso, qué hermoso es ya esta mañana, para concluir, aquel pasaje donde el apóstol Pablo está en Tesalónica y ve una cantidad de altares, y él dice, veo que soy religioso porque encontré un altar que tiene un título al Dios no conocido. Lo más seguro, ese Dios no conocido tú lo tengas. Yo sé que hay un Dios, ¿cómo es? No sé, pero yo sé que hay un Dios. Pero qué bueno que en esta mañana usted pueda conocer al que es Dios sobre todas las cosas. Amén. Y se llama Jesucristo. Amén. Por eso el apóstol empieza a explicarles a ellos de una forma hermosa, diciéndole todo aquello para que aquel pueblo que era religioso, que tenía tantas cosas, tantas creencias,
pudiese conocer a aquel que se manifestó, murió y resucitó. Entonces, en esta mañana, fieles oyentes, amigos, para nosotros una bendición culminar este día o este programa en esta semana, deseándole las más ricas bendiciones. En esta oportunidad queremos orar por los oyentes, queremos orar por los amigos de la vereda de Angelinos y los hermanos de allá, el hermano Jaime Valencia, que sea el Señor bendiciéndolo en ese lugar de esa vereda, también la hermana Amalia. También queremos felicitar al hermano Julián Gómez, fiel oyente de este programa, está hoy de cumpleaños allá en la congregación de San Francisco. Recuerde, amigo, aquí si estás en la ciudad metropolitana, en cada uno de los barrios de la ciudad de Bucaramanga hay una sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde tú te puedes acercar en Cañaveral, Provenza, La Joya, Cristal, Lagos, Rocío, bueno, una diversidad, Piedecuesta, Girón, Lebrija. En cada uno de estos lugares tú te puedes acercar y oír la palabra del Señor. No hay nada más interesante o más importante que es conocer quién es el Señor. Por eso en esta mañana vamos a orar por aquella necesidad, por aquella dificultad que estés pasando, o por aquello que usted en su corazón está pidiéndole al Señor. Señor, muéstrame dónde está la verdad, revélame. Bueno, queremos orar por ti, para que sea el Señor Jesucristo obrando por tu vida, fiel oyente en esta mañana. Soberano Señor, en esta oportunidad, mi Cristo maravilloso, queremos clamarte a ti, Señor. Tu palabra nos enseña: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta hora, Señor, aquellas cosas que no conocemos, queremos clamarte a ti para que seas tú enseñándonos por medio de tu palabra, Señor, de tu grandeza, de tu soberanía en este lugar, Señor, para que obres como solo tú lo sabes hacer en la vida del niño, adolescente, joven, adulto, anciano, soltero, casado, cada uno de ellos, Señor. Tenemos necesidades diversas, pero solamente tú eres capaz de obrar desde el niño hasta el anciano. Gracias, mi Cristo maravilloso, por esta semana, y que seas tú, Señor, bendiciendo a estos oyentes en esta oportunidad. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesús los bendiga en esta oportunidad y le deseamos las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes para la próxima semana. Dios les bendiga.